Como siempre, cariñosos saludos. Gracias a Dios tenemos un día más para poder compartir algo de la palabra de Dios. Hoy día vamos a eh, meditar en un versículo muy breve, pero que es tremendo. Hay versículos en la Biblia que tienen verdades que son muy grandes y que solamente un versículo nos pueden hacer pensar un rato y sacar lecciones que puedan ser tan útiles que pueden incluso salvar nuestra vida. Miren, en el libro del profeta Amós, el capítulo 4 y el versículo 12 dice, la palabra de Dios, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Miren lo que le dice el profeta, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué podríamos pensar con esto? ¿Cómo me preparo? Si apenas alcanzo a prepararme para funcionar en este día o para la próxima semana. El profeta le dice al pueblo de Dios, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo quisiera decirte a ti, si alguna vez has pensado en esto, sabes, antes de yo conocer de Dios realmente y de su palabra, nunca me habría preparado para ir al encuentro de mi Dios. Pero sabes, es una verdad bíblica que nosotros algún día vamos a dejar este mundo y nuestras fuerzas se van a desvanecer y nuestros cuerpos van a decir, no puedo más. O quizá alguna circunstancia, un accidente, una enfermedad, qué sé yo, va a decir, hasta aquí llegaste. Y puede que me encuentre sin estar preparado para ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo me preparo? Si fuera una competencia de algo físico, tendría que entrenar, ¿no es cierto? Pero las cosas espirituales no son así. No puedo hacer nada para prepararme, no puedo ser una mejor persona, no puedo decidir obedecer lo que la Biblia dice en el sentido de querer hacer más cosas o sacramentos o lo que las iglesias dicen. La Biblia dice que la única forma de prepararme para ir a la presencia de Dios es quitando aquello que se interpone entre Dios y yo. ¿Sabes lo que es? Yo creo que sabes. Es el pecado. Dios ama al mundo muchísimo, pero no puede permitir el pecado en su presencia porque es santo. No tolera el pecado. No puede estar el pecado delante de él. Entonces tú puedes decir, pero tu pecado no te deja. Por eso el Señor Jesucristo viene a cargar el pecado del hombre. Por eso es tan importante que tú pongas tu confianza en Él, en esa obra que limpia, que reconcilia con Dios. Porque de otra forma no vas a poder presentarte delante de Dios y ser aceptado por Él. Vas a ser rechazado y puesto fuera eternamente, porque Dios no puede aceptar el pecado. Tan feo es el pecado delante de Él, que cuando el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz y cargó tu pecado y el mío, Dios tuvo que desampararle a su amado Hijo, porque estaba asumiendo el costo de tu pecado y de mi pecado. Si quieres prepararte para ir al encuentro de tu Dios, como este versículo nos invita, hazlo de la única manera en que puedes hacerlo. Deja tu pecado en el sentido de ponerlo delante de Dios, de reconocerlo, y pídele al Señor Jesucristo que sea tu Señor y Salvador, que confías en Él, que te limpie tu corazón, para que así puedas ir a la presencia de Dios y el pecado no sea tema. El Señor Jesús te promete, y Dios a través de su palabra sí lo hizo, que vas a tener un perdón de pecados completo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No existe la condenación.
para los creyentes. Que el Señor te ayude en esta meditación y que te prepares para ir al encuentro de tu Dios.